Vamos a entrar en la palabra. Esta es la segunda parte del mensaje de hoy a la mañana. Los que estuvieron a la mañana, no se asusten, voy a empezar de la misma manera, pero esta es la segunda parte del mensaje. Hay algunos conceptos que voy a repetir porque si no, no se va a entender. Pero los que vinieron a la mañana, enhorabuena porque tienen la segunda parte. Si se perdieron la primera parte, tienen que escuchar la primera parte. No se pueden quedar sin eso, se los recomiendo. Así que la pueden ver en YouTube o en Facebook, está ahí disponible. Vamos a ir a Juan 2, versículo 13, y vamos a leer hasta el 17. Esto se trata del momento en donde Jesús entra al templo y entra dando latigazos y vuelca las mesas. ¿Se acuerdan? Es esta escritura. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. O sea, había un montón de gente comerciando adentro del templo. Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, con el látigo, echó fuera del templo a todos. Hago una pausa ahí simplemente para decir, nosotros tenemos esta idea de que Jesús era un tipo muy pacífico, ¿no? Pero hay que verlo acá, ¿no? Echando a todo el mundo del templo a latigazos. Yo me pregunto si yo entro un día acá con un látigo y me pongo a echarlos a ustedes, ¿qué dirían, no? Me denuncian, probablemente. Pero yo no soy Jesús, eso es lo bueno. Y dice que echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dos cosas interesantes ahí. Volcó las mesas y yo creo que el volcar las mesas tiene un significado espiritual importante. Hoy hablábamos de eso a la mañana y hoy vamos a entrar en eso, en la profundidad de ese concepto a la noche. Pero también es interesante que les dijo a los que vendían y a los que compraban, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Mensaje muy interesante para estos días, ¿no? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, Jesús volcó las mesas, ¿no? El ministerio entero de Jesús se da en un momento en donde Israel estaba en su peor momento. No había un momento peor de Israel, tan decadente y tan venido abajo como el momento en que Jesús nace. Jesús no nace en la época de la gloria de Israel. Este era el momento en donde el establishment religioso de la época estaba corrupto. Había no solamente este comercio dentro del templo, sino que Israel era un estado teocrático y el gobierno de Israel estaba dado por los sacerdotes, la gente del Sanedrín, del concilio, pero además estaban bajo opresión de los romanos, o sea, estaban colonizados por los romanos, o sea que ni siquiera eran dueños de su propio desastre. Era un desastre, pero encima colonizado. Y Jesús nace en un momento en donde todo Israel necesitaba desesperadamente un cambio. Pero es interesante que durante la época en que Jesús vive, la cosa sigue estando corrupta. La cosa sigue estando difícil. Jesús, de hecho, nace, ustedes saben, en Belén, una ciudad que no tenía lugar para él. Él aparece y su primer casa es un establo, es un pesebre. La idea de pesebre la tenemos romantizada por el tema de que no, la gente le arma el pesebre a Jesús en Navidad, pero un pesebre es un establo maloliente, o sea, un lugar lleno de animales con bosta. Básicamente, ese es el lugar donde Jesús nació. Toda la tierra entera, a este Mesías que vino como si fuera una invasión extraterrestre, porque literalmente era una invasión extraterrestre la venida de Jesús, porque venía de afuera de la tierra, se hizo hombre y se hizo ser humano, siendo Dios, no escatimó el ser como Dios y no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y vino acá al mundo
Pero en toda la tierra no había un lugar para el Mesías. En toda la tierra no había un lugar para él. Y él llegó y nació ahí, y después lo mandaron matar junto a todos los niños menores de 1 año. Tuvo que estar en Egipto, después volvió, estuvo en Nazaret, se crió en Nazaret. Nazaret, el lugar donde nosotros decimos Jesús de Nazaret y pensamos que Nazaret es un gran lugar. Yo les cuento, estuve en Nazaret, nada hay en Nazaret. Lugar berreta si los hay. En todo Israel no hay un lugar más feo que Nazaret, les cuento. Hoy, aún hoy. Porque uno podría decir, bueno, este fue el lugar donde se crió Jesús, debe ser una ciudad linda. Uno va a Capernaum, es lindo, uno va a Galilea, es lindo, uno va a una Cesarea de Filipo, el lugar más demoníaco de todo Israel y es lindo, pero no les cuento nada sobre Nazaret porque realmente no hay nada. Un Starbucks trucho, que no se llama Starbucks, se llama tipo Starbucks o algo así, y es un Starbucks con el mismo logo, una estación de colectivos, todos truchos, todo una feria, una cosa ahí, todos los cables colgando como en Argentina en el año 1980 y algo en el obelisco, todos los cables colgando de un lugar a otro, todas las casas medias derruidas, y no hay nada en Nazaret. Y realmente tampoco pasaba nada en Nazaret cuando Jesús se crió ahí. Y de hecho, lo que estaba pasando en ese tiempo era que la cosa estaba cada vez peor. Y Jesús, toda su infancia estuvo aprendiendo del Señor, pero todo su ministerio estuvo reaccionando y reprendiendo al establishment religioso de la época, a la religión organizada. Él se dedicó sobre todo a hacer eso. Si ustedes se fijan y leen los evangelios sinópticos, lo que van a ver es que hay todo el tiempo un reto de Jesús, todo el tiempo un desafío de Jesús a la religión organizada, todo el tiempo tratar de hacerles ver a los fariseos, que imagínense que los fariseos eran todo lo que teóricamente estaba bien. El Sanedrín, el concilio, era como si ahora hablaras con, no sé, la cúpula del, no sé, la Conferencia Episcopal Argentina, o como si hablaras con Asiera. Yo soy miembro de Asiera. Digo, pero lo que está organizado parecía aparentemente lo que está bien, y Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son todo lo que está mal. Ustedes están llenos de muerte adentro. Pero por fuera parecen lindos y sin embargo adentro hay muerte. ¿Por qué? Porque Jesús nunca fue un partidario de la religión. Algunos dirán, ¿pero qué hacemos acá? ¿No es esto religión? No, esto no es religión. Esto es relación, que es distinto. Nosotros no predicamos una religión, no hablamos de religión. Hay muchas religiones en el mundo, cada uno con su religión. Nosotros estamos en otra dimensión. No hablamos de religión, hablamos de relación con Dios. Y esa relación con Dios está dada por el sacrificio de Cristo, que por medio de su sangre nos compró, nos perdonó en la cruz, fuimos sustituidos por Él. Ayer contaba que, ¿se acuerdan de Barrabás? ¿Quién fue Barrabás? Barrabás era el que merecía ser crucificado ese día. Y se le planteó al pueblo de Israel, ¿a quién crucificamos? ¿A este o a Barrabás? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo dijo, no, crucifiquen a Jesús. Y saben que Barrabás, Bar quiere decir hijo de, y Abás es Abba, es padre. O sea, hijo del padre. Barrabás, el nombre Barrabás, quiere decir hijo del padre. ¿Saben quién es hijo del padre? Nosotros. Barrabás es en esa escena el que nos simboliza a nosotros. Nosotros somos el ladrón. Nosotros somos el delincuente que debería haber sido crucificado, pero Jesús fue crucificado en lugar nuestro. Y así se explica el Evangelio. El Evangelio es un evangelio donde nosotros en lo que creemos es el sacrificio vicario, quiere decir el sacrificio que hizo Jesús en lugar nuestro para que nosotros no tengamos que vivir ese sacrificio, para que nosotros no tengamos que ser castigados. Entonces hoy todos nosotros tenemos esa maravilla que es, tenemos capacidad de acercarnos confiadamente al Padre y el Padre nos recibe. Y no importa lo que hayas hecho, escúchame, no importa lo que hayas hecho.
No importa lo mal que estés delante de Dios, Dios te recibe solamente si crees que ese sacrificio en la cruz estuvo hecho por vos. Solamente esa es la salvación. Es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Lo único que necesita que vos creas con tu corazón y confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Lo único que demanda es arrepentimiento para venir delante del Señor y decirle: sí, creo en el Evangelio, perdoná mis pecados, y el Señor en ese momento, sin tener que hacer nada más, te considera puro, limpio, blanco delante de Él. Por eso la religión estaba mal, porque la religión, ¿saben qué es? ¿Qué es la religión? Además de comercio, además de poder, además de gente que quiere enaltecerse sobre Dios, ¿qué es la religión en el fondo? Es tratar de hacer como que Dios está cuando Dios no está. Ritos vacíos en donde todos jugamos el jueguito para que parezca que Dios está y Dios no quiere tener nada que ver con eso. Por eso podés ir a un lugar donde suena la música y parece espectacular, hay gente que habla muy bien, las instalaciones perfectas, pero ahí de repente decís: ¿pero dónde está Dios? No lo siento, no está. ¿Por qué? Porque en realidad son cosas externas. Y las cosas externas perecen, pero las internas permanecen. Las cosas visibles, las cosas que se ven, no son eternas, pero las invisibles son eternas. Y nosotros creemos en un Dios que no vemos. Esa es la maravilla. El día que lo veamos, esa va a ser la máxima bendición, ¿no? La palabra dice eso, que en algún momento lo vamos a ver, en algún momento lo vamos a conocer. Pero no es todavía. Vamos a tener que estar en su presencia. Pero hoy creemos en un Dios que no vemos. Sin embargo, aunque no lo vemos, lo conocemos. ¿No? Y de esto se trata la relación. A mí nadie me puede venir a decir Dios no existe. Por la ciencia Dios no existe. Primero porque lo discutiría, porque toda la ciencia confirma a Dios. Eso de hecho es así. Y hasta los científicos más importantes lo han reconocido. Pero ni siquiera eso. Yo puedo decir: vos no me podés convencer de que Dios no existe, porque yo no te discuto que Dios existe o no existe. Yo te digo, yo lo conozco. Lo conozco. No podría, ¿cómo? Si Dios me ha hablado tantas veces y me ha ayudado tantas veces, ha tenido una relación conmigo en donde he discutido con Él incluso. Tratado de transar, aunque Dios no tranza, ¿no? He tratado de decirle: no, Señor, si yo no hago esto y no, y finalmente he visto la mano del Señor, cómo Dios no existe, ¿no? Y eso es la relación, no es la religión. La religión trata de hacer que Dios existe cuando en realidad Dios ahí no está. Entonces, esto es una tierra santa, Israel, pero corrupta al mismo tiempo. Donde hay una ciudad santa, Jerusalén, pero corrupta al mismo tiempo. Donde hay un santo templo que está corrupto. Y donde hay un lugar santo que está corrupto, donde habita un Dios santo que no está corrupto. Y Dios tiene que hacer algo. Y Jesús entra ahí y vuelca las mesas y hace que todos los cambistas y la gente que comerciaba con animales se vaya. Ahora, ¿por qué estaba comerciando ahí la gente con animales? Eso tenía una explicación. Hoy lo explicábamos a la mañana. La gente peregrinaba desde distintos lugares a Jerusalén para la Pascua y llegaban con animales teóricamente. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios en ese tiempo, como todavía no había venido el Espíritu Santo, Jesús no había sido crucificado, era que la expiación de pecados, el perdón de pecados se hacía a través de sacrificios animales. Dios quería mostrar a través de eso después el sacrificio supremo, el de Jesús, que es nuestro Cordero Pascual. Pero en ese momento había que sacrificar animales. Ahora, los animales que había que sacrificar eran animales no defectuosos. Eso era lo que decía la ley en Levítico. Tenían que ser los mejores animales que uno tenía, machos sin defecto, por ejemplo, decía Levítico. Y tenían que sacrificar ese tipo de animales. Ahora, la gente cuando viajaba días caminando, porque son días, ¿no? Que caminaba de repente 2, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, a veces tenía que caminar para llegar a Jerusalén, no quería ir con el animalito, porque era todo un problema tener que ir llevando el animal que iba a sacrificar. Y a veces porque la gente ni siquiera quería sacrificar el animal. A ver, en ese tiempo la gente tenía animales
Y capaz que ese animal, el mejor que tenías, el más lindo, era tu mascota. Vos pensás que lo que Dios te estaba pidiendo literalmente era... Imagínate que vos tenés... ¿Cuántos tienen perros acá en la casa? O gatos. ¿Cuántos quieren a ese perro o a ese gato? Imagínate que Dios te pidiera que todos los años llevaras a ese perro y lo sacrificaras. ¿Qué es más fácil? Llego al templo y compro un perrito ahí que no sea el mío, ¿no? Por eso los vendían, ¿entienden? El negocio estaba armado y parecía que era bueno, porque la gente no quería llevar el animal. Entonces, bueno, lo vendemos acá. Pero Dios, ¿cómo estaba? Enojado, porque Dios quería que el sacrificio fuera el sacrificio de lo que más te importa. Porque así fue el sacrificio de Jesús. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que Dios dio un hijo suyo, su hijo unigénito, el hijo más importante, el primogénito, el único, hasta ese momento, lo dio por sus enemigos, que éramos nosotros. La palabra dice que nosotros, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Entonces, éramos enemigos, andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora, yo te pregunto, ¿vos darías la vida, no te digo de tu hijo, te digo de tu perrito, por una persona que no conoces y que encima es tu enemigo? ¡Qué loco! Hay que ser Dios para hacer eso, ¿no? Pero imagínense el sacrificio, lo que quiere decir, entonces, cómo Dios tomaría que el perrito que estaban sacrificando, no el perrito, pero la ovejita o la paloma o el macho cabrío, lo que sea que llevaban, o la vaca que llevaban, porque había de todo, vacunos, había de todo. Lo que quería Dios es que por lo menos a la persona le importara eso. Pero si vos comprabas el animal, ¿cómo quedaba el sacrificio? Desvirtuado en ese momento. Con lo cual Jesús entra y entra a latigazos, ¿no? Porque toda la peregrinación de la gente no tenía ningún objetivo y ni siquiera Dios estaba perdonando realmente cuando vos estabas ofreciendo algo que habías comprado en la entrada del templo. Y encima, estos tenían la caradurez de cambiar plata. Imagínense que llegaba gente con distintas monedas y distintas denominaciones, cambiaban plata, cambiaban dólares por pesos, qué sé yo, y encima vendían animales, había cambistas con monedas, ¿no? Y la gente que vendía animales y estos encima hacían un negocio con el templo a partir del sacrificio de la gente. Con lo cual Jesús dice, esto es un asco. Y yo pienso en el día de hoy. Me da mucha lástima ver a veces en redes sociales los extremos, ¿no? Porque los algoritmos que hoy tienen Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y todo lo demás, privilegian lo que es más disruptivo, lo que rompe más, lo que es más violento, ¿no? Es como que un video se viraliza porque el algoritmo lo sube en preferencia y cuanto más lo sube, más lo sube. Es como que el algoritmo se retroalimenta. Por eso hoy existen lo que se llaman, por ejemplo, en redes sociales, cámaras de eco ideológicas. Vos empezás a ver un tipo de cosa y el algoritmo te va privilegiando que vos sigas viendo lo mismo que estás viendo y te va dando más de lo... O sea, que vos dejás de tener amplitud ideológica, empezás a ver mucho más de lo que vos ya ves, porque el algoritmo funciona así. Entonces, con la iglesia evangélica, ¿qué pasa? De repente aparece un chantún, ¿no? Diciendo, por ejemplo, como vi esta semana, diciendo, quiero orar por ustedes, hermanos, dice el tipo, pero la verdad es que no puedo, porque no veo la plata. Y yo no oro por gente, oro por semillas. El tipo, ¿no? Qué manipulación, digo, qué asco delante de Dios, no eso. Pero, y esas son las cosas que la gente ve. Y la gente no se da cuenta, la gente que no viene a la iglesia no se da cuenta que eso no es la norma, esos son los extremos que están completamente corruptos, digamos, pero eso no es la mayoría. O sea, yo estoy en Asiera, conozco un montón de iglesias, yo la mayoría de las iglesias que fui son todas buenas iglesias sanas, o sea, no es la norma del 100% de las iglesias que hay en Argentina. Asiera representa 15.000 iglesias, del 100% que hay, debe haber una mínima cantidad de gente que es chanta, los que de repente pactan, ¿no? La palabra. Pactar la palabra, eso no es bíblico, eso es una aberración. O sea, tener que...
dar plata para que la palabra quede, eso es una aberración y eso no debería pasar. Y de eso es lo mismo que pasaba en ese tiempo, pasa hoy. Y Dios, yo pienso que si pudiera entraría con latigazos, no lo hace, porque aún en esas iglesias hay gente que se salva. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que primero hay un celo de Dios contra la utilización de la religión como negocio. Hay un celo de Dios y eso de ninguna manera nunca debería ser nuestro caso en esta iglesia. Y si vemos algo alguna vez tenemos que denunciarlo. No se puede, o sea, nosotros tenemos que ser una iglesia sana. Y yo me estoy ocupando de eso, de que seamos sanos con respecto a la plata, que seamos sanos con respecto a todo. Pero bueno, uno obviamente tiene que tener los ojos bien abiertos en todo sentido, ¿no? Ahora, yo creo que esto de volcar las mesas es mucho más que esto que estoy hablando. Mucho más. Es mucho más que el negocio en la iglesia. Volcar las mesas, cuando Jesús vuelca las mesas, en realidad está hablando de algo mucho, o está demostrando algo mucho más importante que el evangelio o que la religión se había convertido en un negocio. Es algo mucho más profundo. Es una señal espiritual y es un cambio de paradigma. Él pasa de la crucifixión y posterior ascensión al Espíritu Santo, a la promesa del Espíritu Santo, y en ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia. Digan conmigo, cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia. Todo cambió. Todo lo que habíamos visto en el antiguo pacto cambió de repente. Pero no cambió un poquito, no es que se sumó algo arriba, es que cambió literalmente en forma completa. Fíjense que, por ejemplo, el código de aquel tiempo era que si vos tocabas algo impuro, no podías ir a presentarte delante de Dios. Por ejemplo, una mujer con el período, una mujer menstruando no podía estar en el servicio religioso, por ejemplo. Y es más, si una mujer se sentaba en una silla con la menstruación, después nadie se podía sentar en la misma silla, porque era inmunda la silla. Un leproso, por ejemplo, una persona que no podía estar en el campamento, no podía estar en la ciudad, tenía que estar lejos, a varias cuadras de distancia, porque la lepra es un bacilo, es como una bacteria que se contagia por el aire. Entonces, lo que pasaba era que una persona que era leprosa tenía, bueno, primero, ustedes saben la enfermedad desagradable que es la lepra, ¿no? Es una enfermedad que realmente empieza como a comer la carne y la carne se empieza a ver como blanca o colorada y básicamente la gente empieza a perder los miembros. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, pero se transmite por aire. Entonces, los leprosos en aquel tiempo tenían que estar a varias cuadras de distancia y tenían que ir gritando, inmundo, inmundo. Y si alguien tocaba un leproso, quedaba inmundo. Por eso un leproso cuando se curaba tenía que ir a presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que firmar básicamente que estaba dado de alta para que pudiera volver a la vida diaria, ¿no? Así era. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, cuando viene Jesús, ustedes saben, ¿qué hace? Lo primero que hace es sanar a un leproso. ¿Y cómo lo sana? Lo toca. Y no es que Jesús se vuelve inmundo, ¿o sí? No, el leproso se vuelve sano. Una mujer con flujo de sangre. Jesús va caminando, está entre la muchedumbre y de repente una mujer que hacía años que estaba con una enfermedad de flujo de sangre, le salía sangre y de repente lo toca y Jesús dice, sentí que un poder salió de mí. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo sentiste que un poder salió de vos si estabas rodeado de gente o hay una muchedumbre? ¿Cómo sabés que alguien te tocó? Si hay 20.000 personas que te están tocando. Y dice, no, pero sentí que un poder salió de mí. Lo tocó la mujer con flujo de sangre, en ese momento fue sana. ¿Jesús quedó inmundo? Preguntó. No, al tocar a Jesús, la gente queda sana. Entonces, el cambio de paradigma, el primer cambio de paradigma es, ya no es lo impuro de afuera que te contamina. Esto es importante para vos, es importante que lo sepas, porque si no sabes eso, corres el riesgo de estar en una iglesia o de creer que en la iglesia tenés que ser una burbuja, que no te podés mezclar con lo de afuera.
Y tenés que saber que no es que lo de afuera a vos te contamine, lo de afuera queda puro cuando vos lo tocas. Esa es la verdad. O sea, vos vas caminando y con tu presencia santificás lo que tocas. Esa es la verdad. Y hasta que no lo entiendas no va a pasar. Entrás a un negocio y el negocio de repente empieza a recibir gente. Estás en el trabajo y al trabajo le va bien, no porque hacen las cosas bien, sino porque Dios está con vos. El trabajo en donde estás prospera, ¿por qué? Porque Dios está con vos. A mí me pasa todo el tiempo eso. Es más, a mi jefe una vez se lo dije. Le dije, ¿vos pensás que yo hago las cosas bien o las hago bien? Dios está conmigo, es por eso que prosperamos. No es por eso. Entonces, vos tocás las cosas y se purifican. Entonces no hay nada de afuera que te pueda contaminar. Es lo de adentro lo que te contamina. ¿Verdad? Jesús lo dijo. Dijo, no es lo de afuera. No se preocupen por lo que comen. No se preocupen por lo que ven. No se preocupen por lo que tocan. Preocúpense por lo que sale del corazón, porque las cosas que salen del corazón son las que los contaminan. ¿Y qué cosas salen del corazón? Las envidias, los celos, las peleas, los disturbios, el chisme. Esas cosas contaminan. No es lo de afuera lo que te contamina, es lo de adentro. Por eso Jesús dijo bien claro, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. O sea, tened cuidado con lo que decís. Mejor tener la boca cerrada, y en boca cerrada no entran moscas, que tener la boca abierta y decir un montón de cosas cuando sabemos que daremos cuenta en el día de la venida del Señor de toda palabra ociosa que hayamos dado. O sea que es mucho más contaminante las palabras que decimos y ahí el Señor sí tiene juicio sobre nosotros. Por ejemplo, si nos reunimos, suponete, vos estás acá y vos conocías a alguien de la iglesia que se fue mal, no sé, estoy poniendo un ejemplo, y te reunís con esa persona, entre los dos se empiezan a hablar y empiezan a hablar mal de uno, mal de otro. ¿Qué pensás que Dios está pensando de esa conversación? Salís completamente impuro. Podés saber, escúchame, es mucho mejor que vayas y afanes una joyería que tengas esa conversación, para que vos tengas claro cómo ve Dios estas cosas. Así que, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, en ese tiempo se ofrecían holocaustos, ofrendas para sacrificios. Y eso era ofrecido por un sumo sacerdote que hacía sacrificios por sí mismo y por el pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Una vez por año, ¿cuántas veces? Una vez por año, el sumo sacerdote que hacía, metía los sacrificios del pueblo al lugar santísimo. ¿Y qué pasaba? Si él estaba impuro, se podía morir. Dios lo mataba. Esto fue antes de que Jesús muriera, antes de que el Espíritu Santo viniera, antes de que Jesús ascendiera. Y está ahí en el medio del lugar ese, del lugar santísimo, y de repente el tipo se muere. ¿Cómo se hacía? Tenía una cuerda y con la cuerda lo sacaban, ¿no? A partir de que Jesús vino, ya no necesitamos el sumo sacerdote. No lo necesitamos porque Él es el sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Y nosotros tenemos la entrada asegurada. O sea, si Jesús es el sumo sacerdote, en lugar de nosotros estarlo sacando con la cuerda, ¿saben lo que está haciendo Él? Nos está metiendo Él con la misma cuerda. Él está dentro y Él nos mete a nosotros. Entonces, la primera manifestación de la muerte de Jesús, ¿se acuerdan cuál fue? Se rasgó el velo del templo. ¿Y qué más hubo? Resurrección de muertos. Esto está, no lo vamos a leer, en Mateo 27, 50. Lo leo, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea que esa simbología también es muy certera para nosotros, porque quiere decir esto, quiere decir que en el momento que Jesús muere, empieza a haber vida entre los muertos. ¿Y qué vida entre los muertos hay? Vida en nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la muerte de Jesús marca nuestro nuevo nacimiento.
La muerte de Jesús, ahí da vuelta a las mesas Jesús, porque hasta ese momento, fíjense que la gente estaba muerta en vida, ninguno tenía vida eterna todavía. Después hay muchos que nacieron en ese tiempo que fueron al cielo, pero en ese momento nadie podía hacer lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Por qué? Porque todo lo que había era externo, era ley externa. Todo era externo, todo lo que se pedía era externo. Y hoy Jesús nos cambia y por eso da vuelta a las mesas, por eso vuelca a las mesas y nos dice, ahora lo importante es lo interno. Lo importante es lo interno. ¿Y qué quiere decir que lo importante es lo interno? Quiere decir que vos, en tu vida, tenés algo que es mucho más importante que lo externo, que es lo interno. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, que es externo, se tiene que sujetar a tu espíritu, que es interno. Quiero decirte esto bien claro y de una forma que lo entiendas bien. Tu cuerpo puede ser tu amo o puede ser tu siervo. Tu cuerpo, lo que vos sentís, tus emociones, tus pensamientos, esto es parte del cuerpo, es el alma con el cuerpo, ¿no? Tu hambre, tus necesidades sexuales, eso puede ser tu amo o puede ser tu siervo. En el tiempo en donde el Espíritu Santo no estaba en la tierra, el cuerpo era el amo de las personas, absolutamente de todas las personas. Y de todos los incrédulos, todos los que no creen hoy, el cuerpo sigue siendo el amo. Porque siguen haciendo, sin poder hacer otra cosa, lo que su cuerpo les dicta que hagan. O sea, viven del deseo de su cuerpo. Pero los que están en Cristo han crucificado, ¿qué? Pasiones y deseos, ¿verdad? Y para esto murió el Señor y resucitó el Señor. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Entonces, acá está el gran tema. El primer gran cambio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer gran cambio que hay entre antes de Cristo y después de Cristo. El primer gran cambio que hay a partir de la venida del Espíritu Santo. Nosotros ya no somos siervos de nuestros cuerpos. Tu cuerpo ya no define lo que vos haces. ¿Se entiende? Es difícil esto, porque nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos hambre y tenemos que comernos una caja de bombones, hay que correr a comprar la caja de bombones y comerla, ¿no? Y si tenemos hambre, hay que empacharnos, ¿no? No podemos, o sea, por eso el ayuno es tan bueno, porque estamos muy acostumbrados a hacer lo que nuestro cuerpo nos pide. Pero yo quiero decirte, vos no sos un esclavo de tu cuerpo. Estoy diciendo algo que es difícil, pero que tenemos que entender. Nosotros no somos esclavos de nuestros cuerpos. No tenemos por qué hacer lo que nuestros cuerpos nos piden. Nosotros podemos hablar a nuestro cuerpo y podemos hacer que nuestro cuerpo se sujete. Vos estás por pecar, estás acá y acá tenés una línea y estás por pasar la línea. La pregunta es, ¿tenés que pasar la línea? ¿Tenés que pasar la línea? Si querés no la pasás, ¿verdad? ¿Por qué? Tu cuerpo quiere pasarla. Estás desesperado, lo querés hacer, pero tenés una línea. Si el Espíritu Santo está en vos, tu cuerpo tiene que ser siervo y no tiene que cruzar esa línea. Eso me ayudó mucho, saber eso me ayudó mucho cuando dejé la cocaína. Yo sabía que, a ver, tenía sabía 6 cosas de memoria. Eran 6 teléfonos de 6 dealers. Lo único que sabía de memoria. 6 teléfonos de 6 dealers. Era discar un teléfono, en ese tiempo los teléfonos eran negros, se discaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Con botones o con, ¿no? Sabía discar el teléfono, ¿no? Para que viniera un dealer a mi casa y me trajera lo que yo quisiera, ¿no? Y cuando recibí al Espíritu Santo, pensaba todo el día en llamar al dealer. Todo el día. Pero había salido de esa iglesia y había prometido a Dios que no me iba a drogar nunca más.
Y había veces que tenía el dedo y me lo quería cortar porque iba al teléfono directo a llamar. Pero nunca crucé esa línea. No la crucé. Esto fue hace 30 años y no la crucé. Nunca más la crucé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en mí y mi cuerpo, mi dedo, no iba a guiar mi vida. Era mi espíritu lo que iba a guiar mi vida. Es lo de adentro. Por eso te digo que si vos querés solucionarlo de afuera, primero te tenés que solucionar adentro, siempre. Es desde adentro hacia afuera que cambia la gente. No es afuera. No es pegándole con la Biblia en la cabeza. Es el poder del Espíritu Santo ayudándote a cambiar. Es el poder del Espíritu Santo. Recién compartía con una hermana, estaba hablando de un tema y compartía con una hermana algo. Le decía, cuando dejé el alcohol me costó más que las drogas. Y hubo un momento en que me di cuenta que tenía que dejar el alcohol. Y le dije a Dios, tuve una conversación con Dios. Dije a Dios, Señor, yo sé que tengo que dejar el alcohol, pero no siento que tenga la fuerza para hacerlo. Porque lugar a donde salgo, todo el mundo toma. Entonces tengo un problema que es que todo el mundo es socialmente alcohólico de alguna manera y me van a juzgar, entonces no puedo. ¿Y qué empezó a pasar? Me empezó a ir mal en el trabajo. Me empezó a ir mal en el trabajo. Entonces, un día le dije, Señor, esto de que me está yendo mal en el trabajo, ¿es porque sigo tomando alcohol y vos no querés que tome más? El Señor obviamente no me contestó, no sé, me quedé ahí con la pregunta, ¿no? No es que bajó Moisés vestido de azul y me dijo, el Señor dice que es esto. Pero le dije, Señor, ¿es el alcohol lo que está haciendo que me vaya mal en el trabajo? ¿Saben cómo se llama eso? Temor de Dios. Temor de Dios. Temor de Dios quiere decir esto, establecer una relación de causalidad, y esto sé que es una palabra de Dios para vos, quien quiera que seas, es establecer una relación de causalidad entre lo que te está pasando y el enojo de Dios. Eso es temor de Dios. La gente dice, no, un temor reverente cuando me acerco. Mentira, no es ningún temor reverente cuando te acercás. ¿Sabes lo que es el temor de Dios? Es temor de que el Señor se enoje y te barre de un plumazo. Vos seguís en la misma, el Señor tiene misericordia, pero un día hay una palabra que es un dicho, que no es bíblica, pero la podríamos decir que está en en Dálmatas 5, que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Vos podés seguir en la tuya. Y te va mal, y te va mal, y te va mal, pero Dios en su misericordia no ha permitido todavía que haya una catástrofe. Pero seguís en la misma, un día va a venir la catástrofe. Y el día que vos te das cuenta que va a venir la catástrofe, porque Dios va a permitir la catástrofe, porque vos seguís en la misma, eso se llama temor de Dios. ¿Y sabes por qué es importante el temor de Dios? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo sin temor de Dios es un mono con navaja. Es muy importante el temor de Dios porque el temor de Dios te lleva a la santidad. Ahora, voy terminando. Hoy nada te impide acercarte al Señor. Nada, ni aún el pecado más terrible. Jesús dio vuelta a las mesas en este sentido también. Él comió con pecadores. Es más, lo acusaron de comer con gente que no... ¿Por qué? Porque en ese momento comer con alguien era tener intimidad con alguien. Y si vos comías con alguien, quería decir que te identificabas con esa persona. O sea, si te veían comiendo, no haciendo cualquier cosa, no hablando, pero si comías con esa persona, quería decir que vos y esa persona tenían algo en común. Por eso el comer con alguien en ese momento era terrible. Y Jesús dice que comía con fariseos y con escribas, con fariseos y con publicanos y prostitutas, publicanos y pecadores.
Dice Lucas 7, versículo 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué prefigura esta, no, de lo que es verdaderamente ser cristiano? Dios quiere que hagamos esto. Dios no quiere que seamos, o sea, vos pensás que una iglesia antes era una iglesia, aún hace algunas décadas, en la iglesia estaba la sensación de que la iglesia tenía que apartarse y ser absolutamente pura y no podía mezclarse con el mundo. ¿Cuándo saben que eso no es bíblico? Nada. O sea, a la gente que venía a la iglesia se le decía que no tenía que... Es decir, la aspiración máxima era que alguien se dedicara al ministerio completo, tiempo completo. Y yo te digo, hoy no es la recomendación. Hay gente que se dedica al ministerio de tiempo completo, pero la recomendación es que no lo hagan. La recomendación es que todos somos ministros y cada uno es ministro de su trabajo. La recomendación, no, o sea, está bien, hay que tener gente que se dedica 100% a la iglesia. Acá, creo que Ernesto es el único que se dedica 100% al ministerio. Los demás somos todos bivocacionales. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la iglesia infiltra el mundo. Jesús fue el gran infiltrador. Y él infiltró, lo primero que infiltró fue las mesas de las casas. Por eso la iglesia ya no era en un templo. Ellos todavía iban al templo, pero la iglesia ya no fue más en un templo. La iglesia eran las casas de las familias. De hecho, Jesús cuando se apareció a sus discípulos, no se apareció en el templo. Se apareció en una mesa, ¿se acuerdan? En una mesa en una playa. Cuando salieron de pescar, había puesto a las brasas unos peces y comieron esos peces ahí. O sea, Jesús se apareció en una mesa. Y yo creo que hoy el Señor quiere que nosotros sepamos que mucho de lo que hemos aprendido no está bien. Mucho de lo que hemos aprendido no es bíblico. Son simplemente tradiciones del concilio de este tiempo, del Sanedrín de este tiempo, que nos ha limitado como iglesia porque nos ha dicho, si salís te contaminás, si tocas algo impuro te contaminás, si te mezclas con gente y comes con gente te contaminás, si escuchás música que es del mundo te contaminás, si mirás una serie por Netflix te contaminás. Y resulta que después terminamos todos sin libertad de ningún tipo. Y no estoy diciendo que vayan y pásense viendo Netflix y pásense... No, pues, pero ya no es una regla. Es el Espíritu Santo. Vos adentro ya tenés todo lo que necesitas. Ese es el principal cambio que tenés. Ya no necesitas que ningún hombre te esté diciendo lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Dios está dispuesto a lidiar con vos directamente. Es más, de hecho, nosotros no le damos consejos a nadie sobre si tiene que hacer una cosa o tener que... Mucha gente viene y me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer tal negocio o hacer este otro negocio? Yo digo, yo no sé eso. No te puedo decir. Si Dios me da una palabra, te digo, pero no te puedo decir. No te puedo digitar la vida tampoco. Ni puedo, como en algunas iglesias se hace, decirte con quién te tenés que casar. ¿O no? No puedo hacer eso. Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y es el Espíritu Santo el que lo va a hacer y el que te lo va a decir. Es Él. Es Él el que te va a estar diciendo qué límite podés cruzar y cuál límite no, y cuál te banca y cuál no. ¿Querés tomar alcohol? Allá vos. Todo te es lícito. No todo te conviene. Todas las cosas te son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Tu cuerpo te domina por medio del alcohol? Yo te puedo decir que no está bien. Ahora, ¿querés tomar un vaso de vino con la comida? Y bueno, tómalo. Bueno, pero ¿puedo tomarme una raya de cocaína? Ahí no iría. No te va a hacer bien porque vas a terminar preso y esclavo de una cosa que no te conviene. Pero el Espíritu Santo te lo va a mostrar directamente. Y por medio de la palabra te lo va a mostrar. Porque el Espíritu es el mejor interpretador de la palabra que hay. Y Él te va a mostrar esas cosas. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Y acá en esta iglesia hay libertad.
Libertad para que te juntes con quien quieras. Libertad para que comas con quien quieras. Vos santificás. Eso es lo que quiere decir que las mesas están dadas vuelta. La mesa del templo es la mesa de cada casa. Es más, te digo, cada mesa es un altar. Cada mesa en donde vos estés es un altar. Cada mesa es el lugar donde Dios se manifiesta. Y Dios quiere cenar con vos hoy. Pero quiere que vos cenes con otros y en la libertad del Espíritu ministres al Señor. Jesús no vino para mostrarte lo que está mal con vos. ¿Sabes a qué vino? A mostrarte lo que está bien. Jesús vino a mostrarte lo que vos tenés de bueno. Es más, Jesús no vino para que vos te conviertas en otra persona que no sos. Jesús vino para que vos descubras quién sos la persona que siempre fuiste. Jesús vino para que vos descubras el valor que tenés como persona para Dios. Jesús vino para que vos sepas todo lo bueno que hay en vos y cómo no tenés por qué estar comiendo de las algarrobas de los chanchos, porque estás para mucho más que eso. ¿Por qué no tenés que estar en el barro cuando podrías estar en una pileta? ¿Por qué no tenés que estar, ¿no? en el medio de la inmundicia cuando podías estar en un bosque lleno de flores? Jesús vino para eso, para devolvernos la dignidad humana, para devolvernos la dignidad de hijos, para devolvernos la dignidad de gente que no está sujeta a nada, que es libre absolutamente, que no está sujeta a ningún impulso pecaminoso del cuerpo. Gente que es completamente libre, gente que puede decir no y no se le cae nada. Gente que puede decir... Hace poco fui a una casa de un amigo que vino de España y trajo unos vinos de España, qué sé yo. Me dice, este vino de postre lo tenés que probar. Le dije, no tomo alcohol. Me dijo, tenés que probar este vino, por favor, mojate los labios con este vino. Le dije, le prometió a Dios que nunca me iba a mojar los labios con este vino, así que no me los voy a mojar. ¿Y saben lo que pasó? Yo pensé que me iban a marginar por eso, que me iban a decir al revés. Me decían, qué bueno que decidiste eso. ¿No? Porque realmente la gente valora cuando ve a alguien que es distinto. Y nosotros somos distintos. Somos distintos, pero no raros. Somos distintos porque hay determinados límites que no pasamos. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Hay determinadas cosas que no hacemos porque sabemos que hieren al Espíritu Santo. Hacen que el Espíritu Santo se contriste, se ofenda y entonces no esté ya a flor de piel. Lo apagan. Por eso la palabra dice, no apaguen al Espíritu. ¿Vos querés que el Espíritu esté hablándote todo el tiempo? No lo apagues. El pecado lo apaga. ¿Querés que no pase nada grave en tu vida y que te vaya bien? Seguí lo que Dios te dice. Lo mejor que podés hacer es hacer lo que Dios te dice. ¿Querés que en la vida te vaya bien y que nunca tengas problemas económicos y que las cosas vayan bien y que todo esté ordenado? Hacé lo que Dios te pide. No te va a defraudar Dios. ¿Querés vivir una vida... obviamente en luchas, con dificultades, porque todos tenemos dificultades, pero en victoria, hacé lo que Dios te dice que hagas. La ley de Dios no es el camino al cielo, no es la escalera al cielo. De hecho, la ley cuando es usada para eso trae condenación. Pero la ley de Dios es el camino para que en la vida te vaya bien. Así que, ¿querés que las cosas te vayan bien? ¿Querés cambiar eso hoy? Habla con tu cuerpo en este momento. Podés hacerlo. Hay un salmo que dice, bendice alma mía a Jehová. ¿No? Es una orden al cuerpo, una orden al alma, una orden a los pensamientos. Habla con tu cuerpo. Dice a tu cuerpo, esto no lo voy a hacer más. Ser cristiano se trata de no hacer mucho más que de hacer. Esto no lo voy a hacer más, de esto me voy a abstener. Esto no me hace bien. Esta cosa ofende al Espíritu Santo. Así que, con temor de Dios, lleno del Espíritu, podés vivir una vida que vence, una vida que purifica, una vida que influye, una vida que infiltra lugares oscuros y los vuelve llenos de luz. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Ustedes, estoy hablando de ustedes.
Vos que estás acá sos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y vos decís, no, pero yo estoy sucio. Estás a una oración de estar limpio. Estás a una oración de estar limpio. No, pero yo no puedo porque estuve mal esta semana. No importa. ¿Sabés cómo cambió Jesús la mesa? Antes, para entrar a esa mesa tenías que pagar una entrada. Ahora la mesa es gratis. Ahora la mesa, te sentás a la mesa simplemente haciendo una oración. Y esta oración es simplemente una oración de perdón. Así que si me permiten, en este momento, lo que quiero hacer para terminar es que todos cerremos los ojos y todos hagamos una oración de perdón, pidiéndole perdón al Señor. Y sé que Dios se va a manifestar acá hoy. Padre, digan conmigo, Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte perdón por cualquier cosa que te haya ofendido. Gracias por habernos perdonado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Somos hijos tuyos, nuevas criaturas, salvos, llenos de tu Espíritu. Que ahora venga tu Espíritu sobre nosotros y nos cambie y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén.